Mi marido es médico. Día y noche, veló junto a la cama de la madre de su amante, dándole de comer y cuidándola. Yo no monté un escándalo. Me marché en silencio, con los papeles del divorcio en la mano. Un mes más tarde, cuando trajo a su amante a la que él creía nuestra casa, la escena que encontró ante sus ojos le hizo palidecer y gritar de desesperación. El pasillo del ala VIP del Hospital Central Universitario de Madrid siempre olía a aceite esencial de eucalipto, un aroma agradable que contrastaba con el hedor a desinfectante de otras plantas. Me escondí detrás de una columna de mármol, con el corazón frío como una piedra. Desde la habitación 703, llegaba la voz suave y cariñosa de mi marido, Javier. Vamos, cariño, un poco más. Le pedí especialmente a la cocina que te prepararan este caldo, bien suave, como a ti te gusta. Nuestro yerno, el doctor, es un verdadero santo. Se escuchó la voz aduladora de una mujer. Debía de ser la joven enfermera Valeria, la amante de Javier. Mi madre sí que tiene suerte contigo. Ah, qué bendición que te cuide alguien tan competente y atento como Javier. Mi hija tiene buen ojo, desde luego. Menudo hombre ha encontrado. Era la voz débil pero satisfecha de la señora, la madre de Valeria. Apreté con fuerza el móvil que sostenía en la mano. En la pantalla aún brillaba el mensaje que Pablo, el hermano pequeño de Javier, me había enviado hacía una hora desde un anticuado hospital de provincias. Carmen, cuñada, creo que mamá no está nada bien. El médico dice que hay que trasladarla a un hospital más grande. Llevo toda la mañana llamando a Javier, pero no contesta. Tendrá una cirugía de urgencia, cuñada. ¿Cirugía? Sí, una auténtica obra de teatro. Su cirugía se estaba desarrollando en esa misma lujosa habitación, con sus manos cuidando con esmero a la madre de su amante, mientras su propia madre se debatía contra el dolor en un decrépito hospital de provincias. Empecé a sospechar hace mucho tiempo, cuando Javier comenzó a llegar tarde a casa. Las llamadas urgentes para interconsultas y las cirugías nocturnas se hicieron más frecuentes. Era un cirujano de gran talento, el orgullo del hospital, por lo que sus excusas siempre parecían plausibles. Pero la intuición de una esposa de 10 años nunca se equivoca, especialmente desde que encontré por casualidad en el bolsillo de su bata blanca el recibo de una cesta de fruta de importación de lujo, entregada precisamente en esta habitación, la 703. Y ahora, aquí estaba yo, viendo con mis propios ojos cómo Javier, vestido con la camisa azul claro que yo misma le había planchado, con las mangas pulcramente remangadas, pelaba con cuidado una manzana roja y brillante. Valeria estaba sentada a su lado, apoyando la cabeza en su hombro con un gesto coqueto. La madre de Valeria, postrada en la cama, los observaba con una sonrisa de satisfacción. Una imagen de familia perfecta, tan perfecta que resultaba repugnante. Respiré hondo, intentando reprimir el temblor que me subía desde el pecho. Dolor, traición, desprecio, un cóctel de emociones que me ahogaba. Hubo un tiempo en que habría irrumpido en esa habitación gritando, destrozando esa escena hipócrita. Habría abofeteado a esa mujer y le habría arrancado la máscara a mi maldito marido. Pero no. Los observé a través de la rendija de la puerta. La forma en que Javier miraba a Valeria, su sonrisa, no era forzada. Disfrutaba de esta farsa. La carrera de Javier, su reputación, eso era lo que más valoraba. Un escándalo de adulterio y abandono de su madre anciana sería un golpe mortal en este hospital, justo cuando estaba a punto de ser ascendido a subdirector de cirugía. Una mujer inteligente no se venga con violencia. Eso solo lo hacen quienes no tienen nada que perder. Y a mí todavía me quedaba mucho. Mi honor, el de mi familia. Y, lo más importante, la oportunidad de recuperarlo todo. Me di la vuelta y me alejé en silencio sobre mis tacones. Las risas felices de la habitación 703 se fueron apagando a mi espalda. No iba a montar una escena. Les dejaría disfrutar de sus últimos momentos de felicidad. Porque la verdadera función estaba a punto de empezar, y la directora era yo. No me fui de inmediato. En lugar de provocar un escándalo, elegí un rincón más discreto al final del pasillo, un lugar desde donde podía observar la puerta de la 703 sin ser vista. Lo que necesitaba eran pruebas, no una discusión inútil. Las lágrimas no solucionan nada. Solo la lógica y una preparación meticulosa me ayudarían en esta batalla. Encendí la cámara de mi móvil y la ajusté en modo zoom. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. Tuve que respirar hondo varias veces para estabilizar el objetivo. Unos 15 minutos después, la puerta de la habitación se abrió. Valeria salió primero, agarrada del brazo de Javier. Se susurraron algo, y ella se puso de puntillas para darle un beso fugaz en la mejilla. Un beso de agradecimiento, un beso de victoria. Pulsé el obturador.
Las fotos del perfil de Javier y la sonrisa satisfecha de Valeria salieron nítidas. No se fueron de inmediato. Se quedaron junto a la puerta mientras Javier daba unas últimas instrucciones a una enfermera, y Valeria decía que iba a tirar una pequeña bolsa de basura. Javier se quedó esperando. Supe que era mi oportunidad. Con calma salí de mi escondite y caminé hacia los ascensores. Al pasar a su lado, dejé caer mi bolso accidentalmente. Varias barras de labios y un pequeño espejo rodaron por el suelo. «Oh, lo siento», murmuré, lo suficientemente alto para que me oyera. Javier se giró, sorprendido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un destello de pánico en sus ojos, pero lo disimuló rápidamente. Era un actor excelente. «Carmen, ¿qué haces aquí?» Se agachó para recoger mis cosas. Su voz sonaba ligeramente forzada. «He venido a visitar a un conocido. ¿Y tú? ¿No decías que tenías cirugía todo el día?» Lo miré directamente a los ojos. Mi voz era de una calma espeluznante. «Ah, la operación terminó antes. Acababa de pasar a ver cómo estaba el paciente antes de irme». Javier estaba claramente nervioso. No estaba acostumbrado a mentirme de una forma tan torpe. «Ah, ¿sí? ¿El paciente de esta habitación?», pregunté, señalando la 703. «Parece que te preocupas mucho por él. ¿Es familiar de algún colega?» Justo en ese momento Valeria regresó. Al verme, su bonita cara se contrajo al instante. Me reconoció. La esposa del doctor Javier Morales, a la que había visto varias veces en la fiesta de Navidad del hospital. Javier se quedó paralizado entre nosotras dos. El aire se volvió denso. Sonreí. Una sonrisa social perfecta. Acepté el bolso de sus manos. «Bueno, no te interrumpo más con tu paciente. Me voy ya. No llegues tarde». No les di tiempo a decir nada más y me di la vuelta. Incluso dentro del ascensor, sentí la mirada de Javier clavada en mi espalda. Tenía miedo, pero yo aún no había terminado. No bajé al aparcamiento subterráneo. Fui a la planta baja y salí al jardín del hospital. Me senté en un banco y encendí el móvil. No revisé las fotos que acababa de tomar. Abrí el archivo de audio que había empezado a grabar discretamente en cuanto inicié la conversación con Javier. Su voz nerviosa, sus mentiras torpes, su silencio culpable cuando apareció Valeria. Todo estaba grabado. Con calma, guardé el archivo y lo renombré como Día del Juicio. Luego, busqué en mis contactos el número del señor Ramos. Llamé y contestó casi al instante. «Señora Carmen, ¿en qué puedo ayudarla?» La voz del señor Ramos era siempre clara y profesional. Era el socio legal de la empresa de mi familia. «Señor Ramos, necesito su ayuda», dije, respirando hondo. «Quiero que redacte un acuerdo de divorcio. Y necesito una consulta ahora mismo. Tengo pruebas. Quiero que él se vaya con las manos vacías». «¿Entendido?», dijo el señor Ramos, sin hacer más preguntas. «¿Puede estar en mi despacho en 1 hora?» «La esperaré». «Gracias. Voy para allá». Colgué y apagué el teléfono. La rabia de antes se había disipado por completo. En mi pecho solo quedaba una sensación de vacío gélido y una determinación de acero. «Javier, tú elegiste este camino. No me culpes por ser cruel. 10 años de matrimonio, 10 años cuidando de este hogar, para recibir una traición a cambio. Vas a pagar por ello. Y el precio será muy, muy alto». El despacho del señor Ramos estaba en la planta 20 de un edificio de oficinas de primera categoría. El espacio, silencioso y lujoso, imponía una solemnidad casi asfixiante. Me senté frente a él y coloqué el móvil sobre la mesa. «Esto es todo lo que tengo», dije con voz tranquila. Fotos de él y su amante cuidando de la madre de ella en una habitación VIP. La grabación de nuestra conversación en el pasillo del hospital, donde admite haber mentido sobre una cirugía. Y los mensajes de su hermano que confirman que su propia madre está grave en un hospital de provincias y él la ha abandonado por completo. El señor Ramos examinó cada prueba con meticulosidad. Llevaba gafas, y su rostro no revelaba ninguna emoción. Era un abogado competente y, sobre todo, alguien en quien podía confiar. «Las pruebas son bastante claras, señora Carmen», dijo, levantando la vista y quitándose las gafas. «En el plano emocional, ha violado gravemente la ley matrimonial. Cuidar de la madre de su amante mientras abandona a la suya es una debilidad moral fatal». «No me interesa su moralidad», le interrumpí. «Quiero saber qué dice la ley. Quiero dejarlo sin nada». Como se suele decir, una cosa es el amor y otra el dinero. El señor Ramos frunció ligeramente el ceño ante mi dureza. Se ajustó las gafas. «Señora Carmen, debe entender que, según la ley,
Los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio se dividen por la mitad en caso de divorcio. A menos que pueda demostrar que todo el patrimonio fue generado por usted o que él no contribuyó en nada. ¿Su contribución? ¿Se refiere a su prestigiosa reputación como médico? Resoplé. Déjeme que le aclare. El chalet en el que vivimos se compró con el dinero que mis padres me dieron como dote de boda. La compañía farmacéutica que dirijo es patrimonio de mi familia. Javier es solo un médico a sueldo. Sí, su sueldo es alto, pero los aproximadamente 300.000 euros que tenemos en ahorros comunes están en una cuenta conjunta. Entonces podemos centrarnos en esos 300.000 euros y el coche, anotó el señor Ramos. En cuanto al chalet, si tenemos los documentos que prueban que es un bien privativo prematrimonial, él no tendrá derecho a nada. Pero el Mercedes que conduce, y esos 300.000 euros, es muy probable que un juez los divida por la mitad. No quiero dividir nada, dije con firmeza. Lo quiero todo. Quiero que se vaya de mi vida solo con lo que él mismo haya ganado, no con lo que yo le di. El señor Ramos guardó silencio un momento, pensativo. Entrelazó los dedos. Entonces, no llevaremos este asunto a los tribunales. Al menos, no por ahora. Esperé a que continuara. Usaremos una estrategia diferente, dijo lentamente. ¿Qué es lo que más valora su marido? Su reputación, su carrera, el puesto de subdirector de cirugía al que aspira. Exacto, asintió el señor Ramos. Puede que estas pruebas no sean suficientes para quitarle todos sus bienes en un juicio. Pero, ¿qué pasaría si estas pruebas llegaran accidentalmente a la junta directiva del hospital, al comité de disciplina, o incluso al tablón de anuncios interno? Un destello de comprensión cruzó mi mente. Empezaba a entender su plan. Un médico de prestigio, continuó, que tiene una aventura con una enfermera del mismo hospital, que abandona a su propia madre moribunda para cuidar de la madre de su amante. Señora Carmen, esto no es solo una falta moral personal. Es un escándalo que puede destruir su carrera por completo. El hospital jamás permitirá que alguien así represente su imagen. Me está sugiriendo que le amenace con esto. Sugiero que le dé a elegir. El señor Ramos me corrigió. Por un lado, el acuerdo de divorcio que redactaremos. En él, se especificará que renuncia voluntariamente a todos sus derechos sobre el chalet, el vehículo y la totalidad de los 300.000 euros de ahorros. Se irá con las manos vacías, pero a cambio usted guardará silencio. Estas pruebas nunca verán la luz. Por otro lado, el señor Ramos sonrió. Era la sonrisa fría de un abogado. Su carrera se desmoronará en un instante. No solo perderá el dinero, lo perderá todo. Respiré hondo. Esto era exactamente lo que quería. Un golpe directo a su orgullo y a su futuro, no solo a su cartera. Señor Ramos, dije, con la voz completamente calmada, redacte el acuerdo más duro posible. Que cada cláusula sea explícita. La casa, el coche, los ahorros. No se llevará ni un céntimo. Y lo quiero listo para esta misma noche. ¿Está completamente segura, señora Carmen? ¿Esta noche? Completamente. Me levanté. No pienso pasar un segundo más bajo el mismo techo que ese hombre. Volví a casa al atardecer. El chalet estaba silencioso y frío. Encendí las luces del salón. La cálida iluminación amarilla de siempre ahora me resultaba extraña. No preparé la cena. Hice una tetera de manzanilla. Me senté en el sofá y coloqué el acuerdo de divorcio, que el señor Ramos me había enviado por fax, sobre la mesa. A las 10 de la noche, el familiar sonido del motor del Mercedes de Javier resonó fuera. Había vuelto. Probablemente después de llevar a Valeria a casa, de disfrutar de una agradable cena con ella, y solo entonces acordarse de que tenía una esposa esperándole. La puerta se abrió y entró Javier. Parecía cansado. Se aflojó la corbata. ¿Aún despierta?, preguntó, como si no hubiera pasado nada. He tenido una cirugía muy complicada, estoy agotado. Otra vez la cirugía. Qué mentira tan descarada. No respondí. Simplemente lo observé en silencio. Debió de notar algo extraño en mi mirada porque se detuvo. Me miró y luego bajó la vista hacia la mesa de centro. ¿Qué es esto?, preguntó frunciendo el ceño. Algo que deberías leer, dije con voz gélida. Javier se acercó, cogió los papeles y las palabras acuerdo de divorcio le golpearon en los ojos. Vi cómo su rostro pasaba del cansancio a la sorpresa, y de ahí a una palidez mortal. Pasó las páginas una a una, y a medida que leía, sus manos temblaban. Cuando llegó a la parte de la división de bienes, donde se leía el cónyuge B, Javier, renuncia voluntariamente a todos sus derechos sobre los bienes gananciales, incluyendo el chalet, el vehículo y la totalidad de los ahorros, levantó la cabeza bruscamente. ¿Estás loca?, gritó, lanzando los papeles sobre la mesa. Has perdido la cabeza.
¿Quién te crees que eres para exigir esto? Esta casa, estos ahorros son mi sangre y mi sudor. ¿Tu sangre y tu sudor? Resoplé. Era la sonrisa que él más odiaba. ¿O la sangre y el sudor que derramaste cuidando a la madre de tu amante? Me dijiste que ibas a operar, pero en realidad estabas con ella en la habitación 703. Javier, eres un actor magnífico. El rostro de Javier se volvió ceniciento. Retrocedió un paso. ¿Me has estado siguiendo? No ha hecho falta. Tú mismo dejaste el rastro. Cogí mi móvil, abrí las fotos del hospital y se las mostré. Qué familia tan feliz, ¿verdad? Tú, pelando una manzana con ternura. Ella apoyada en tu hombro. Qué pena que tu verdadera madre, postrada en un hospital de provincias, no sepa que su querido hijo está tan ocupado siendo un buen yerno para otra. Javier se quedó mirando la pantalla, sin palabras. Tartamudeó. Carmen, puedo explicarlo. Ella es solo una compañera. ¿Una compañera? Me levanté y me enfrenté a él. ¿Una compañera a la que cuidas mientras abandonas a tu madre moribunda y mientes a tu esposa? ¿Me tomas por tonta? ¿Qué es lo que quieres?, gritó, intentando recuperar la compostura. ¿De qué sirve que montes un escándalo? ¿El divorcio? De acuerdo. Pero los bienes se dividen. Esta casa es ganancial. ¿Todavía no lo entiendes? Volví a coger el acuerdo. Firmas esto. Te vas voluntariamente con las manos vacías y yo guardo silencio. Este matrimonio termina discretamente. ¿Y si no lo hago?, me retó Javier. Si no lo haces, sonreí, mañana por la mañana, todas estas fotos, la grabación de nuestra conversación en el hospital, los mensajes de tu hermano, todo estará sobre el escritorio del doctor Vargas. Se presentará ante el comité de disciplina del hospital. Y me pregunto cómo de animado estará el foro interno de los médicos cuando se enteren de que el brillante doctor Javier Morales es un adúltero y un mal hijo. Lo miré fijamente a los ojos. Ese puesto de subdirector de cirugía al que aspiras, ¿crees que seguirá siendo para ti? Es más, ¿crees que te permitirán seguir vistiendo la bata blanca? Cada palabra que pronunciaba era un cuchillo que se clavaba directamente en el orgullo y el mayor temor de Javier. Me miró, sus ojos llenos de rabia, pero también de un terror absoluto. Sabía que no estaba bromeando, sabía que yo tenía contactos. Mi padre y el doctor Vargas eran amigos desde hacía mucho tiempo. Javier permaneció inmóvil un rato, el aire en la habitación era irrespirable. Finalmente, exhaló, como si toda su energía se hubiera esfumado. ¿El bolígrafo?, dijo con voz ronca. Puse un bolígrafo sobre los papeles. Javier lo cogió. Su mano temblaba mientras firmaba su nombre en cada página del acuerdo. El rasgueo del bolígrafo sobre el papel sonaba como el desgarro de nuestros 10 años de matrimonio. Cuando terminó, tiró el bolígrafo sobre la mesa. ¿Satisfecha?, me miró con los ojos vacíos. Mucho. Recogí el acuerdo, comprobando las firmas. Ahora haz las maletas y lárgate de mi casa. Ahora mismo. No quiero volver a ver tu cara ni un segundo más. Javier no dijo nada. Subió las escaleras tambaleándose. 30 minutos después bajó con una pequeña maleta. Sin mirarme, se dirigió directamente a la puerta. Cuando su mano estaba en el pomo, lo llamé. Javier. Se giró, con la mirada exhausta. Tu madre está en el hospital de provincias, dije. Creo que está muy mal. Tu hermano te ha estado llamando todo el día. No podía localizarte. Deberías llamarle. Vi un destello de vergüenza cruzar el rostro de Javier. Asintió, abrió la puerta y salió. El sonido de la puerta al cerrarse fue seco y definitivo. Me quedé de pie en el enorme salón, mirando el acuerdo que sostenía en mis manos. Había ganado el primer asalto, pero sabía que esto no había terminado. A la mañana siguiente, Javier y yo nos encontramos en el juzgado. Llegamos muy temprano, justo cuando abrían. No cruzamos ni una palabra. Javier llevaba gafas de sol que ocultaban unas profundas ojeras. Quizás no había dormido, o quizás había buscado consuelo en su amante. No me importaba. El proceso de divorcio de mutuo acuerdo fue rápido. Teníamos un acuerdo redactado a la perfección por un abogado, donde se especificaba que Javier renunciaba voluntariamente a todos los bienes. La jueza nos miró con cierta sorpresa, especialmente al ver la cláusula de la división de bienes. Pero como ambos estábamos de acuerdo y no había disputas, lo aprobó sin más dilación. Cuando salimos del juzgado, tenía en mis manos la sentencia de divorcio. Un papel fino pero pesado. Ponía fin oficialmente a 10 años de mi juventud, a 10 años de amor y odio. El Mercedes, dije con voz carente de emoción mientras estábamos en el vestíbulo. Según el acuerdo, me lo tienes que entregar. ¿Dónde están las llaves? Javier metió la mano en el bolsillo de su abrigo y lanzó el llavero sobre un banco de piedra cercano.
El sonido del metal contra la piedra fue estridente. «Cogeré un taxi», dijo, dándose la vuelta para marcharse. Su espalda estaba recta, pero podía sentir la derrota y la rabia contenidas en ella. «Javier», lo llamé de nuevo. Se detuvo, pero no se giró. «¿Llamaste a tu hermano? ¿Cómo está tu madre?» Javier guardó silencio unos segundos. «Llamé. Sigue igual. En el hospital de provincias dijeron que había que trasladarla, pero no creo que sea necesario. Con que le pongan buena medicación es suficiente. Traerla aquí es caro y un engorro. Estoy ocupado. Estaba ocupado empezando su nueva vida con Valeria, y hasta su propia madre se había convertido en un engorro». Al oír su respuesta, el último resquicio de compasión, el último vestigio de afecto conyugal que pudiera quedarme, se desvaneció por completo. Me di cuenta de que este hombre era mucho más cruel y egoísta de lo que jamás había imaginado. No solo había traicionado a su esposa, sino que también era un mal hijo con la mujer que le dio la vida. «De acuerdo, vete», dije. Javier se perdió entre la multitud matutina. Me quedé allí, apretando los papeles del divorcio. No lloré. Solo sentí un desprecio infinito. Justo cuando iba a abrir la puerta del coche, sonó mi móvil. Era el señor Ramos. «Señor Ramos, buenos días». «Señora Carmen, buenos días. ¿Ha terminado todo?» «Sí, todo ha terminado. Tengo la sentencia de divorcio en mis manos». «Excelente». La voz del señor Ramos seguía siendo tranquila. La llamaba para informarle de algo. «Acabo de enviar a alguien para que compruebe de nuevo el estado de su ex-suegra en el hospital de provincias. La situación no es buena. El médico de allí dice que tiene una insuficiencia valvular severa, y con su edad, su estado es crítico. Sugirieron un traslado inmediato al Hospital Central Universitario de Madrid, pero la familia, concretamente Javier, no estuvo de acuerdo. Solo autorizó un tratamiento con medicamentos, diciendo que ya programaría algo más adelante. A mí me dijo que estaba ocupado, respondí, apretando los dientes. Correcto. Por lo que sé, ha reservado un pequeño viaje a Ibiza con Valeria usando la tarjeta de crédito que usted ya ha cancelado. Supongo que para celebrar su libertad, una oleada de ira me recorrió. Así que no era que no tuviera dinero, era que no quería gastárselo en su propia madre. Prefería gastarlo en un viaje con su amante que en salvar la vida de su madre. «Señora Carmen», me llamó el señor Ramos al notar mi silencio. «¿Qué piensa hacer?» Respiré hondo intentando mantener la calma. «Gracias, señor Ramos. ¿Podría contactar con el doctor Mateo Vargas del Hospital Central Universitario? ¿Necesito hablar con él? ¿Con el doctor Vargas? ¿De acuerdo? Le concertaré una cita ahora mismo». «No», le interrumpí. «No quiero una cita. Quiero hablar con él ahora, a través de su teléfono. Dígale que Carmen, la hija de su amigo, necesita su ayuda para un asunto urgente, de vida o muerte». Hubo unos segundos de silencio. «Entendido». «No cuelgue, por favor. Espere». Me quedé de pie junto al Mercedes, el coche que una vez simbolizó el éxito de Javier y que ahora era mío. Miré el denso tráfico. «Javier, tú mismo lo has tirado todo por la borda, y yo voy a recoger todo lo que despreciaste, incluida tu madre». «Hola, Carmen, hija». La voz cálida y autoritaria del doctor Vargas sonó al otro lado de la línea. El doctor Vargas era el mejor amigo de mi padre, el cardiólogo más prestigioso del país y el actual director del Hospital Central Universitario de Madrid. «Sí, doctor. Buenos días. Siento molestarle de esta manera tan repentina. No te preocupes, hija. ¿Tu padre está bien? Hace tiempo que no le veo». El doctor Vargas mantenía su tono amable. «Sí, mi padre está bien». «Gracias, doctor. En realidad, le llamo hoy porque necesito pedirle un favor muy urgente». «¿Qué ocurre?» «Dímelo. No te andes con formalidades conmigo». Tomé aire y le expliqué la situación de forma concisa. «Doctor, mi ex-suegra está en un hospital de provincias. Su estado es muy grave. Tiene una insuficiencia valvular severa y necesita una operación inmediata. Los médicos de allí solicitaron un traslado a su hospital, pero su hijo, mi ex-marido Javier, no dio su consentimiento». Oí al doctor Vargas suspirar al otro lado. Probablemente ya había oído los rumores sobre Javier. El círculo médico de la ciudad no era tan grande. «¿Ex-marido?», repitió. «Sí, nos hemos divorciado esta misma mañana. Entiendo». Su voz se volvió seria. «Ese Javier. ¿Y qué es lo que quieres?» «Quiero traerla aquí», dije con firmeza. «Quiero pedirle que le asigne la mejor habitación VIP, que reúna al equipo de especialistas más competente para una interconsulta y que la operen. Yo pagaré todos los gastos, hasta el último céntimo. Solo tengo una condición. Dime, esto debe mantenerse en el más absoluto secreto», enfaticé.
No quiero que Javier ni nadie sepa que estoy detrás de esto. ¿Podría enviar una ambulancia de su hospital al de provincias para traerla ahora mismo? Invéntese cualquier excusa, un programa de ayuda del hospital, lo que sea. Solo necesito que la traigan aquí a salvo. El doctor Vargas guardó silencio un momento. Sabía que le estaba poniendo en un aprieto. Esto se salía de todo procedimiento. Carmen, dijo lentamente, enviar una ambulancia a otra provincia para recoger a un paciente por una petición personal es muy complicado. Pero entiendo tu preocupación. Si dejamos a su madre en manos de un mal hijo como Javier, morirá sin remedio. De acuerdo, se decidió. Pásame sus datos y los del hospital de provincias. Llamaré personalmente al director de allí y solicitaré un traslado de urgencia bajo el pretexto de una interconsulta especializada. Enviaré a un equipo médico competente en la ambulancia para que la recojan. El vehículo saldrá en unas 3 horas. No te preocupes. Doctor, muchísimas gracias. De repente, las lágrimas brotaron de mis ojos. Era la primera vez que lloraba desde que descubrí la infidelidad de Javier. No era por dolor, sino por gratitud. Niña tonta, rió el doctor Vargas con afecto. No llores. Piensa que lo hago por tu padre, mi viejo amigo. Ahora, prepárate para recibirla. Le asignaré la habitación VIP 705, justo al lado de la antigua 703. Me quedé helada. ¿La 703? Doctor, ¿cómo lo sabe? Soy el director del Hospital Río. ¿Cómo no voy a saber lo que pasa aquí? Todo el hospital cuchichea sobre cómo Javier cuidó de la madre de la enfermera Valeria en la 703. Iba a llamarle la atención, pero veo que te me has adelantado. Bien hecho, Carmen. Una mujer debe tener esta determinación. Colgué, sintiéndome mucho más ligera. Conduje inmediatamente al hospital y pagué por adelantado una suma considerable por la habitación VIP 705. Exigía el mejor servicio, una enfermera dedicada, comidas diseñadas por un nutricionista y, lo más importante, seguridad. Estaba ejecutando mi plan de piedad filial, un plan para ser la buena hija que el hombre que una vez fue mi marido, el hombre que abandonó incluso a su propia madre por su amante, nunca fue. Mi ex suegra, Pilar, era una mujer dulce. En los 10 años que fui su nuera, nunca me levantó la voz. Se merecía algo mucho mejor, y no lo hacía solo por ella, lo hacía por mí. Este era el primer paso de mi venganza. Un plan mucho más sofisticado que simplemente quitarle el dinero a Javier. Iba a hacerle pagar por su indiferencia y su falta de piedad filial. Iba a hacer que viviera el resto de su vida atormentado por el dolor y el arrepentimiento. A las 3 de la tarde, mi ex-suegra, Pilar, llegó al Hospital Central Universitario de Madrid. Yo ya estaba esperando en el vestíbulo. Que cada cláusula sea explícita. La casa, el coche, los ahorros. No se llevará ni un céntimo. Y lo quiero listo para esta misma noche. ¿Está completamente segura, señora Carmen? ¿Esta noche? Completamente, me levanté. No pienso pasar un segundo más bajo el mismo techo que ese hombre. Volví a casa al atardecer. El chalet estaba silencioso y frío. Encendí las luces del salón. La cálida iluminación amarilla de siempre ahora me resultaba extraña. No preparé la cena. Amplia, luminosa y con todas las comodidades, era como el día y la noche comparada con la del Hospital de Provincias. El doctor Vargas reunió de inmediato al mejor equipo de cardiología para iniciar una interconsulta. Después de que los médicos la examinaran, entré en la habitación. Pilar estaba un poco más consciente. «Carmen, ¿cómo ha pasado todo esto?», me preguntó con voz débil, sujetando mi mano. El médico de allí dijo que había que trasladarme, pero Javier dijo que no hacía falta. «¿Cómo me has traído hasta aquí? Esto debe de costar una fortuna». Sonreí y le arropé con la manta. «No se preocupe por eso, mamá. Javier está muy ocupado en el hospital últimamente y no puede estar pendiente de todo. Como su nuera, es mi deber ocuparme cuando él no puede. Mi padre es amigo del director de aquí, así que nos han hecho un gran descuento. No es tanto dinero». Tenía que mentir. No quería que se preocupara. Pilar me miró con los ojos llenos de gratitud. «Eres una hija tan buena. ¿Qué suerte tuvo Javier de casarse contigo?» «Lo siento, hija. Últimamente parece otro». «No diga más, mamá». Le puse un dedo en los labios. «Ahora solo tiene que centrarse en recuperarse. Hablaremos de otras cosas cuando esté bien. He contratado a una cuidadora, la señora García. La atenderá las 24 horas. Cocina de maravilla, y es muy atenta». Cuando se abrieron las puertas de la ambulancia y vi a la señora, esquelética y pálida en la camilla, sentí un nudo en el estómago. «Mamá», me acerqué y tomé su mano seca. Pilar abrió ligeramente los ojos. Al reconocerme, una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Carmen, hija, ¿qué haces aquí?
Estoy tan cansada. No diga nada, mamá, la interrumpí. Soy yo. La he traído al mejor hospital. Descanse tranquila. La llevaron directamente a la habitación VIP 705. Pero el médico dice que en la primera fase del tratamiento necesita reposo absoluto, y que las llamadas o las preocupaciones pueden afectar a su corazón. Si le parece bien, guardaré yo el móvil hasta que esté más estable. Pilar asintió. Sí, hija. Tampoco tengo a quién llamar ahora. En el pueblo solo está Pablo, y también está ocupado. Quédatelo tú. De acuerdo. Guardé el teléfono. Ahora duerma un poco. Yo me quedaré a su lado. Respiré hondo, intentando reprimir el temblor que me subía desde el pecho. Dolor, traición, desprecio. Un cóctel de emociones que me ahogaba. Hubo un tiempo en que habría irrumpido en esa habitación, gritando, destrozando esa escena hipócrita. Habría abofeteado a esa mujer y le habría arrancado la máscara a mi maldito marido. Pero no. Los observé a través de la rendija de la puerta. La forma en que Javier miraba a Valeria, su sonrisa. No era forzada. Disfrutaba de esta farsa. Quería que recibiera el mejor tratamiento en las mejores condiciones, sin que nadie la molestara. Esa noche me senté a su lado y le pelé una manzana. La misma fruta, pero un ambiente completamente diferente al de la habitación 703 del día anterior. Carmen, preguntó Pilar de repente. ¿Pasa algo entre tú y Javier? Se me encogió el corazón, pero sonreí. Mamá, ¿por qué lo pregunta? No sois como antes. Javier ha cambiado mucho. Y tú, que eres su esposa, te portas mejor que un hijo. Me siento mal por ti. Dejé el trozo de manzana en el plato. Mamá, en todos los matrimonios hay discusiones. Javier es un médico brillante, la presión del trabajo es enorme, y a veces descuida un poco a la familia. No le dé más vueltas. Ahora solo céntrese en recuperarse. Si usted se pone bien, yo seré feliz. Pilar me miró con los ojos enrojecidos. No dijo nada más, pero supe que en el fondo lo entendía todo. Me quedé con ella hasta bien entrada la noche, y solo me fui a casa cuando se durmió profundamente. Antes de irme, le di instrucciones estrictas a la señora García. Señora García, aparte de los médicos y de mí, si alguien viene a visitar a la señora, llámeme primero. No deje entrar a nadie, aunque digan que son familia. ¿Entendido, señora Carmen? Salí del hospital y respiré el aire fresco de la noche. Todo acababa de empezar. Javier, seguro que te lo estás pasando en grande en Ibiza. Disfruta todo lo que puedas, porque cuando vuelvas, descubrirás que no solo has perdido a tu mujer y tu patrimonio, sino también a tu madre de una forma que ni siquiera imaginas. El viejo chalet, lleno de 10 años de recuerdos con Javier, ahora se sentía frío y demasiado grande. Cada rincón de la casa me recordaba su imagen, sus mentiras, su traición. No podía seguir viviendo allí. Al día siguiente llamé a una inmobiliaria. Decidí alquilar el chalet. Gracias a su buena ubicación y a su lujoso interior, se alquiló rápidamente a una familia de expatriados por un precio muy alto. El alquiler se destinaría a pagar los gastos médicos de Pilar y a mi nueva vida. Al mismo tiempo, usé mis ahorros personales, los que había ganado en la compañía farmacéutica antes de conocer a Javier. Compré un apartamento de lujo en el complejo residencial Torres del Manzanares. Era una urbanización de nueva construcción, con una seguridad impecable, instalaciones modernas y, lo más importante, lo suficientemente lejos de ese pasado. No me llevé muchas cosas. Algo de ropa, algunos libros y la única foto de boda que no me atreví a tirar. No porque quedara amor, sino para recordarme mi estupidez de los últimos 10 años. La tiré en el cajón más profundo de mi nuevo armario. Mi nuevo apartamento estaba en la planta 30 y tenía un balcón con vistas al río. Desde aquí podía ver el paisaje nocturno de la ciudad, con las luces brillando como joyas. Me serví una copa de vino y me quedé en el balcón, respirando el aire fresco. Esta era la primera noche en la que me sentía verdaderamente libre. No más largas noches esperando a un marido, no más cenas frías, no más sospechas ni dolor. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Javier y Valeria también comenzaban su nueva vida. Después de irse con las manos vacías, sin casa ni coche, Javier tuvo que alquilar un viejo apartamento en las afueras con el poco sueldo que le quedaba. Por supuesto, no estaba solo. Valeria se mudó con él inmediatamente. Estaba exultante con su victoria. El hombre al que admiraba, el médico brillante, era ahora solo suyo. Valeria se jactaba ante sus amigas de que Javier había elegido el amor por encima de lo material. No sabía, o fingía no saber, que Javier la había elegido porque no le quedaba otra opción.
Según la información que me pasó el señor Ramos, quien todavía tenía a alguien vigilando a Javier, su vida no era tan idílica como imaginaban. El apartamento alquilado era pequeño y caluroso. El lujoso Mercedes había sido reemplazado por la vieja scooter de Valeria. Javier, que estaba acostumbrado a que yo me encargara de todo, ahora tenía que hacerlo todo él mismo. Empezaron a discutir. Sabía que no estaba bien quedarme con su móvil, pero era la única manera de controlar la situación. No podía permitir que Javier o su hermano Pablo contactaran con ella. Javier estaba demasiado ocupado en su viaje con su amante, y Pablo era tan inocente que si se enteraba de que su madre estaba aquí, seguro que se lo diría a Javier, y todo mi plan se vendría abajo. Estaba creando una barrera de información alrededor de Pilar. Si las hubiera sacado a la luz, ahora mismo no tendría ni mi trabajo. No sabían que su loca exmujer estaba en el balcón de un apartamento de lujo, bebiendo vino y mirándolos desde arriba. Pensaban que con firmar el divorcio todo había terminado. Pensaban que Javier había perdido su patrimonio, pero había salvado su reputación y ganado el amor verdadero. Se equivocaban. Para mí, recuperar los bienes era solo el primer paso. La verdadera guerra acababa de empezar. Miré mi móvil. Había pasado casi un mes. El doctor Vargas me informó de que la salud de Pilar se estaba recuperando muy bien tras la operación. La herida había cicatrizado, su corazón estaba estable y ya podía dar pequeños paseos por la habitación. Sonreí. Había llegado el momento de que Javier supiera que todavía tenía una madre, y el momento de que Valeria supiera que el precio por robar el marido de otra era mucho más que vivir en un apartamento pequeño. Llamé al señor Ramos. Señor Ramos, ha llegado la hora de que el hijo pródigo sepa dónde está su madre. Después de casi un mes de tratamiento y cuidados especiales, Pilar se había recuperado milagrosamente. De ser una anciana esquelética y pálida al borde de la muerte, ahora tenía buen color. Podía caminar por la habitación por sí misma y charlaba alegremente. La operación de corazón, realizada por el propio doctor Vargas y el mejor equipo de especialistas, había sido un éxito. Valeria quería una boda, un reconocimiento, pero Javier no estaba de humor para pensar en eso. Lo había perdido todo y estaba resentido e irritable. Pagaba su frustración con Valeria. ¿No te das cuenta de que por tu culpa lo he perdido todo?, le gritó en una de sus peleas. ¿Por mi culpa? Fue por culpa de tu exmujer. Eres un cobarde que no se atrevió a luchar. Valeria no se quedó callada. ¿Tú qué sabes? Esa loca tenía todas las pruebas. Javier empezó a sentir la presión de tener que pagar todo con su sueldo de médico, mientras que Valeria, acostumbrada a que se lo dieran todo, exigía cada vez más. De vuelta en el pequeño y desordenado apartamento de alquiler, Javier recibió una llamada de su hermano Pablo, que estaba en el pueblo. Javier, ¿ya has vuelto? Llevo semanas intentando llamarte. La voz de Pablo sonaba aterrorizada. Irritado, Javier le espetó. ¿Por qué tanto alboroto? Estoy agotado. ¿Qué pasa? Mamá ha desaparecido, hermano. Javier se quedó helado. ¿Qué? ¿Cómo que ha desaparecido? Si estaba en el hospital de provincias. Eso es lo raro. Cuando fui a visitarla, una enfermera me dijo que la habían trasladado a un hospital más grande. Le pregunté a dónde y solo me dijo que una ambulancia muy buena del Hospital Central Universitario de Madrid había venido a por ella. Pensé que lo habías organizado tú todo y me quedé tranquilo. Pero ayer te llamé y me dijiste que no sabías nada. Fui corriendo al hospital de provincias y volví a preguntar. Me enseñaron los papeles del traslado, firmados por el director de allí y el doctor Vargas de Madrid. Pero me dijeron que era un caso de interconsulta especial y que no tenían datos del paciente. Ahora estoy en el Hospital Central de Madrid buscándola, pero nadie sabe nada de una paciente llamada Pilar. Hermano, ¿dónde está mamá? Javier empezó a asustarse de verdad. Había abandonado a su madre, pero al fin y al cabo, era su madre. Si realmente había desaparecido, no sabría qué decirles a sus parientes. Cálmate, ¿dónde estás ahora?, gritó Javier, pero su voz ya temblaba. Estoy en la entrada del Hospital Central. Ven ahora mismo, por favor. Javier ignoró a Valeria, que le gritaba preguntando qué pasaba, y cogió las llaves de la scooter. Salió disparado de casa hacia el hospital. Este era mi plan. Le había pedido al doctor Vargas que no registrara la información de Pilar en el sistema general. Estaba ingresada bajo otro nombre, en un registro médico confidencial directamente bajo la supervisión del director. Solo yo, el doctor Vargas y el equipo médico que la trataba directamente lo sabíamos. Por eso el hermano de Javier, Pablo, no pudo encontrarla por mucho que buscara. Y, por supuesto, fue el señor Ramos quien se encargó de que la noticia le llegara a Pablo por casualidad. Le pidió a un conocido del hospital de provincias que le dejara caer a Pablo lo indiferente que era su hermano y que nadie sabía a dónde habían trasladado a su madre. Javier llegó al hospital con el rostro pálido.
Se encontró con Pablo, que estaba sentado, nervioso, en la entrada. ¿Qué ha pasado? ¿La has encontrado? No. He buscado por todo el hospital. No hay ninguna paciente con el nombre de nuestra madre. Todos dicen que no han ingresado a nadie con ese nombre. Javier empezó a enfadarse. Él era médico aquí, tenía contactos. Se dirigió directamente a administración y sacó su tarjeta de identificación de médico. Soy el doctor Javier Morales, del Departamento de Cirugía. Quiero comprobar la información de una paciente de 70 años, Pilar, trasladada desde un hospital de provincias hace aproximadamente un mes. El administrativo buscó en el ordenador y luego negó con la cabeza. Lo siento, doctor Morales. No hay ninguna paciente con ese nombre en el sistema en el último mes. Busque bien. ¿Cómo es posible que no esté? Me han dicho que hay un documento de traslado firmado por el doctor Vargas. Javier golpeó la mesa. Doctor, por favor, cálmese, dijo el administrativo, incómodo. Los documentos firmados por el director son todos confidenciales. No tenemos acceso a ellos. Usted es de este hospital, conoce los procedimientos mejor que nadie. Si quiere, puede ir al despacho del director y preguntar directamente. Javier se quedó helado. No podía ver al doctor Vargas. El doctor Vargas era amigo de mi padre. Con el asunto del divorcio y los recientes rumores, no tenía cara para enfrentarse a él. Salió tambaleándose. Se sentía impotente. Se dio cuenta de que, después de dejarme, había perdido todos sus contactos y su red de apoyo. Ahora solo era un médico corriente. Hermano, ¿y ahora qué? Sollozó Pablo. ¿Dónde puede haber ido mamá? ¿Y si le ha pasado algo malo? ¡Cállate!, gritó Javier. Ya pensaré en algo. ¿Pero en qué podía pensar? Empezó a preguntar a sus antiguos colegas, a las enfermeras que conocía. Pero después de que Valeria ya hubiera extendido el rumor de que Javier había sido abandonado por su exmujer por serle infiel, ahora todos le miraban con lástima o incluso con desprecio. Nadie quería ayudar a un hombre caído en desgracia. Javier se desplomó en un banco del hospital. Por primera vez en su vida, sintió un miedo genuino. Su madre había desaparecido. Su carrera era inestable, y su amor estaba lleno de discusiones. Lo había perdido todo. Javier y Pablo pasaron 2 días buscando en vano. Incluso fueron al antiguo barrio donde Javier y yo vivíamos para preguntar si yo sabía algo. Pero el chalet estaba cerrado a cal y canto. Deambularon hasta la tienda de la entrada del barrio, regentada por la señora Pérez, una vecina de toda la vida que nos había visto desde que Javier y yo nos casamos. ¿Buscáis a Carmen?, dijo la señora Pérez, sorbiendo su café. Se mudó hace tiempo. Vendió la casa. O no, creo que la alquiló. Ahora vive en los apartamentos Torres del Manzanares. Señora Pérez, preguntó Pablo con cautela. ¿Sabe usted dónde está nuestra madre ahora? Está enferma y ha desaparecido. La señora Pérez miró a los 2 hermanos y suspiró. ¿Desaparecida? Vuestra madre está viviendo como una reina. Yo pensaba que lo habías organizado todo tú, Javier. Javier se quedó atónito. ¿Qué quiere decir, señora Pérez? ¿Sabe dónde está mi madre? La semana pasada me dolía la espalda, contó la señora Pérez. Carmen me llevó al Hospital Central Universitario. Es una chica estupenda, no como dicen los rumores. Se ocupó de mí de principio a fin. Cuando terminamos me dijo que esperara un momento, que iba a visitar a su suegra. Como me picaba la curiosidad, subí a ver. La señora Pérez continuó. Madre mía, vuestra madre, la señora Pilar, estaba en una habitación VIP de las mejores. La habitación era enorme, limpia y hasta tenía una cuidadora dedicada. Ahora tiene buen color y puede caminar. Estuve charlando con ella un rato. No paraba de alabar lo buena nuera que tenía. Yo pensaba que lo habías preparado todo tú. Javier y Pablo se miraron, conmocionados. ¿Qué número de habitación, señora Pérez? En el Hospital Central, ¿verdad?, preguntó Javier apresuradamente, con las manos temblorosas. VIP 705. En la 7ª planta, la verás enseguida. Venga, tomaos un vaso de agua y id a verla. Con una nuera que la cuida así, da gusto. La señora Pérez no se fijó en la expresión de Javier. Javier, sin tiempo para pagar el agua, arrastró a Pablo al aparcamiento y condujo como un loco. No podía creerlo. Carmen había hecho todo esto. ¿Por qué después de quitarle todo, ahora hacía esto para humillarle? Javier subió corriendo a la 7ª planta. No necesitaba preguntar el camino. Había trabajado aquí. Lo conocía bien. 705. La puerta de madera estaba entreabierta. Javier empujó la puerta y se quedó paralizado por la escena que tenía ante él. Su madre, Pilar, estaba sentada en un sillón de terciopelo,
con una fina manta de lana sobre las rodillas. Estaba viendo la televisión y, a su lado, la cuidadora, la señora García, pelaba con cuidado un plato de frutas de varios colores. Pilar era otra persona, tenía buen color y el pelo bien peinado. Había ganado al menos 5 kilos desde que estaba en el hospital de provincias. «Mamá», llamó Pablo en voz baja, y luego rompió a llorar, corriendo a abrazarla. Pilar se sobresaltó, pero luego se emocionó. «Pablo, hijo». «¿Cómo sabías que estaba aquí?» Javier se quedó clavado en la puerta. Miró a su madre, a la habitación. Era la habitación VIP más cara. Un día aquí costaba lo mismo que su sueldo de un mes. Todo era de primera calidad. «Javier, ¿tú también has venido?», le llamó Pilar, contenta de verle. «Acércate. ¡Ay, qué delgado estás!». Javier entró en la habitación como si llevara grilletes en los pies. Miró a su madre y no pudo decir nada. Tenía un nudo en la garganta. Era médico y sabía lo bien cuidada que estaba. La cicatriz de la operación, que supuso que era de corazón, estaba curada. Ese buen color era el de una persona completamente recuperada. «Señora, ¿quiénes son estos dos señores?». La señora García se levantó, interponiéndose entre los desconocidos y Pilar. «Son mis hijos», los presentó Pilar alegremente. «Este es mi hijo mayor, Javier. Trabaja de médico en este hospital. Y este es el pequeño, Pablo». La señora García dijo «ah» y miró a Javier con una expresión extraña. No era la mirada de respeto hacia un médico, sino de desprecio. «Buenos días», dijo la señora García, con voz poco amable. «Gracias por venir a ver a la señora». «Mamá», consiguió decir Javier por fin. «¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha traído?». «Carmen, ¿quién si no?», dijo Pilar con orgullo. «Esa chica es un ángel. Se ocupó de mí desde que estaba en el hospital de provincias. Contrató al mejor médico, me consiguió la mejor habitación. Viene a verme todos los días, me pela manzanas, charla conmigo. Mira, ya estoy completamente recuperada». Javier sintió como si le hubieran dado una bofetada invisible en la cara. «Carmen, siempre Carmen». Justo entonces, la señora García dijo en voz alta, como para que Javier la oyera. «Tiene razón la señora. Llevo muchos años trabajando de cuidadora y nunca he conocido a nadie tan bueno como la señora Carmen. La cuida con un esmero increíble. Pagó de su bolsillo los miles de euros de la factura del hospital. Todos los días me dice que le prepare esto y aquello. Todo comida nutritiva. En cambio, a su hijo no le he visto el pelo ni una vez». La señora García no se anduvo con rodeos. «La señora Carmen también me advirtió», continuó. «Dijo que después de la operación de corazón necesitaba tranquilidad absoluta, que nadie la molestara. Supongo que ahora que está mejor, ha dejado que les avisaran a ustedes». Javier se quedó allí, consumido por una vergüenza y una culpabilidad extremas. Recordó las palabras que había dicho en el juzgado. «Traerla aquí es caro y un engorro. Estoy ocupado». Había abandonado a su madre. En cambio, su exmujer, a la que había traicionado, la había salvado, le había dado una vida mejor. Esta comparación destrozó a Javier. Era un mal hijo, una persona horrible. Comparado con Carmen, era peor que una bestia. «Javier, ¿qué te pasa? Estás muy pálido», se preocupó Pilar. «El doctor Vargas me ayudó». El vídeo capturaba cada detalle con una claridad cristalina. El aspecto llamativo pero vulgar de Valeria, su actitud arrogante al proclamarse prometida, el momento en que empujó a la señora García, la cesta de fruta esparciéndose por todas partes, y, el clímax, cuando montó una escena, fue reprendida por el doctor Vargas y finalmente huyó humillada. Esto era lo que necesitaba. Me senté en el estudio de mi nuevo apartamento y encendí el ordenador. La imagen de su madre, sana y con buen color en la lujosa habitación VIP, y la mirada despectiva de la cuidadora, se repetían en su cabeza una y otra vez. Vergüenza, culpabilidad y un ligero atisbo de rabia. ¿Por qué había hecho esto Carmen? ¿Qué quería demostrar? ¿Que ella era una santa y él una basura? Entró de una patada. La habitación estaba desordenada y olía a comida de la noche anterior. Valeria estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, con una mascarilla de pepino en la cara, moviéndose al ritmo de la música. ¿Ya has vuelto? Se quitó los auriculares y, al ver la cara de funeral de Javier, se molestó. ¿Por qué tienes esa cara de perro apaleado? ¿Has encontrado a tu madre? Sí, respondió Javier secamente, lanzando las llaves sobre la mesa. Pues ya está. ¿Dónde está? ¿Está bien?, preguntó Valeria, pero su voz no mostraba ningún interés. Volvió a concentrarse en hacerse la manicura. Javier se desplomó en una silla, agarrándose la cabeza. ¿Por dónde empezar? Mamá está en el Hospital Central Universitario, en la habitación VIP 705.
Valeria levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Una habitación VIP? ¿Estás loco? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para pagar eso? ¿Vas a vender la scooter? No, dijo Javier con voz cansada. Carmen lo ha hecho todo. Valeria se levantó de un salto, casi tirando el bote de esmalte de uñas. ¿Qué? Esa loca. ¿Y por qué iba a hacer ella algo así? Ha pagado la factura del hospital, asintió Javier. Mamá dice que se ha encargado de todo. La operación de corazón, la cuidadora dedicada, los cientos de miles de euros de la factura. Todo lo ha hecho ella. El aire en la habitación se congeló. Valeria miró a Javier con una mezcla de sospecha y rabia. Los celos que había reprimido durante tanto tiempo estallaron. «Lo sabía», gritó. «Lo sabía. Sabía que esa mujer no iba a hacer una buena obra gratis. Tiene un motivo. Quiere usar a tu madre para tenerte atado. Quiere demostrarme que ella es rica y noble y que yo no soy nada». «¿Qué tonterías dices?», gritó Javier. «Carmen no es así. ¿La estás defendiendo?». Valeria lo fulminó con la mirada. «¿Todavía defiendes a la exmujer que te echó a la calle?». «Javier, ¿eres tonto? ¿No lo ves? Te está humillando. ¿Me está humillando a mí? Quiere que todo el mundo sepa que eres un mal hijo que abandonó a su madre anciana y que su exmujer tuvo que cuidarla. Y que yo soy una zorra a la que no le importa que su suegra esté enferma». Las palabras de Valeria dieron justo en el clavo de Javier. Era exactamente lo que había sentido hacía un momento. Pero cuando Valeria lo verbalizó, adquirió otro significado. No quería admitir que se sentía humillado. «Has salvado a mi madre. Deberías estar agradecida», intentó razonar. «¿Agradecida?», se burló Valeria. Una burla llena de veneno. ¿Agradecida de que te haya arrebatado tu derecho como hijo? ¿Agradecida de que te haya hecho quedar como un cobarde delante de tu propia madre? ¿Cómo crees que te verá tu madre cuando se recupere? ¿Estará eternamente agradecida a su exnuera? Y a mí me verá como a una enemiga». Javier se quedó helado. No había pensado en eso. Solo estaba sumido en su culpabilidad. «No». Valeria caminaba de un lado a otro de la habitación. «No voy a dejar que se salga con la suya. Tú eres el hijo de tu madre. Tienes que recuperar tu derecho a cuidarla. No puedes dejar que haga lo que quiera. ¿Recuperarla?». «¿Cómo?». Javier estaba agotado. «¿Quién paga la factura del hospital? ¿Quién paga la cuidadora?». «Cariño, no sabemos ni de dónde vamos a sacar el dinero para el alquiler de este mes». «No me importa». Valeria tiró el bote de esmalte sobre la mesa. «Eso es cosa tuya. Eres médico, tienes contactos. No puedes dejar que tu madre siga allí. No puedes dejar que esa mujer vaya todos los días a presumir de su generosidad. Tienes que ir y decirle a tu madre la verdad. Que tú te estás encargando de ella, que esa mujer solo está pagando en tu nombre». «¿Estás loca? ¿Quién se va a creer eso? Pues tráetela a casa», ordenó Valeria. «Tráetela aquí. Yo la cuidaré. Le demostraré qué clase de nuera soy. Le demostraré que no soy como esa mujer que intenta comprar el afecto con dinero». Javier miró a Valeria y luego al desordenado y pequeño apartamento. Traer a Pilar, recién operada del corazón, a este lugar, para que la cuidara Valeria, que ni siquiera se cuidaba a sí misma. No podían imaginarlo. «No», negó Javier con la cabeza. «Mamá acaba de ser operada. Necesita las mejores condiciones. Aquí no». «Así que no confías en mí», gritó Valeria, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «Me desprecias, crees que no sé cuidar a nadie. ¿O es que tienes miedo de que si está aquí ya no tendrás excusa para volver a ver a tu exmujer? ¿A que todavía sientes algo por ella?». «Por el amor de Dios, ¿qué estás diciendo?». Javier golpeó la mesa. «¿Puedes dejarme en paz?». «No, no hasta que soluciones esto de una vez. Tienes que elegir, o ella o yo. Si me elegiste a mí, tienes que ser consecuente con tu elección. Tienes que ir al hospital y recuperar a tu madre. Si no, lo nuestro se ha acabado». Valeria lanzó su ultimátum. Corrió a su habitación y cerró la puerta de un portazo, dejando a Javier solo en medio del caos. Amor, carrera, familia. Una vez pensó que lo tenía todo. Ahora no le quedaba nada. Estaba atrapado sin saber a dónde ir. Quería recuperar a su madre, recuperar su dignidad, pero no tenía dinero. Tampoco quería perder a Valeria, la única persona que le quedaba. Se sentía miserable. La guerra fría entre Javier y Valeria continuó durante todo el día siguiente. Javier aún tenía que ir a trabajar al hospital, pero su mente no podía concentrarse. Pasaba por el pasillo de la 7ª planta y miraba hacia la 705, pero no se atrevía a entrar. Tenía miedo de enfrentarse a su madre, miedo de la mirada de la señora García. También tenía miedo de enfrentarse a mí.
Tenía miedo de que yo le mirara con la sonrisa de una vencedora, viéndole como un perdedor. No sabía que yo estaba evitando ese momento a propósito. Sabía que había venido. La señora García me había informado de todo. Desde la cara de sorpresa de Javier hasta la actitud celosa de Pablo y la mirada de desaprobación de la señora García. Mi plan iba sobre ruedas. Cuando Javier volvió a casa, el ambiente seguía siendo tenso. Valeria no había preparado la cena y la casa estaba aún más desordenada. Javier estaba irritado, pero no sabía qué hacer. Estaba atrapado. No podía cumplir la exigencia de Valeria de recuperar a su madre porque no tenía dinero. Valeria, después de un día entero de reflexión, sintió que no podía quedarse de brazos cruzados. Era enfermera y entendía el poder de la opinión pública en el hospital. Sabía que si dejaba que Carmen siguiera ganándose a Pilar, cuando ésta se recuperara, seguro que alabaría a Carmen y hablaría mal de Javier. Eso afectaría directamente a la reputación de Javier y, por supuesto, a la suya. Valeria estaba ansiosa. Se lo había jugado todo para conseguir a Javier. No iba a permitir que Carmen se lo arrebatara de nuevo solo con un poco de dinero. Tenía que actuar. Tenía que reafirmar su soberanía. Decidió que si Javier no lo hacía, lo haría ella misma. Iría al hospital, no como enfermera, sino como la futura nuera que visita a su suegra. Le demostraría a Pilar que ella era ahora la mujer de Javier. Le demostraría a Carmen que no se iba a dejar pisotear. A la mañana siguiente, Valeria se pidió el día libre. Pasó toda la mañana preparándose. Eligió el vestido más caro que Javier le había comprado en Ibiza. Un vestido blanco puro que realzaba su figura. Se maquilló de forma llamativa y se onduló el pelo. Corrió al mercado y compró una cesta de fruta de importación grande y cara, del tipo que se ve en las habitaciones VIP. Pensó que tenía que hacer una entrada perfecta, muy glamurosa, para que ni Pilar ni Carmen pudieran menospreciarla. No sabía que esa preparación tan meticulosa era una manifestación de su propia necedad e inseguridad. Hacia las 10 de la mañana, Valeria, tambaleándose sobre sus tacones y cargando con la cesta de fruta, se dirigió a la habitación VIP 705. Pasó deliberadamente despacio por la zona del ala de cirugía, para que sus otras compañeras enfermeras la vieran. Quería que todo el mundo supiera que ahora estaba en una posición diferente. Al llegar a la puerta de la 705, en lugar de llamar, empujó la puerta para entrar. Se imaginó a sí misma entrando con una sonrisa radiante, diciendo: «Buenos días, señora. Soy Valeria, la futura esposa de Javier». Pero fue detenida de inmediato. La cuidadora, la señora García, se interpuso en la puerta. «¿Quién es usted? ¿A quién busca?». La voz de la señora García era firme y llena de recelo. Había sido advertida muy claramente por mí. Valeria se detuvo. Su sonrisa falsa se congeló. No esperaba que una cuidadora le cortara el paso. «Soy Valeria. Vengo a visitar a la madre del doctor Javier Morales». Valeria intentó recuperar la confianza, levantando la barbilla. «Apártese, por favor. Viene a visitar a la señora Pilar», dijo la señora García, cruzándose de brazos. «Lo siento, señorita. Mi jefa, la señora Carmen, ha dado instrucciones de que cualquiera que quiera visitar a la señora debe tener su permiso». «¿Ha llamado a la señora Carmen?» «Carmen». Valeria apretó los dientes. Otra vez Carmen. ¿Qué derecho tenía? Solo era la exmujer. «Yo soy...». Valeria sacó pecho. «La futura prometida de Javier. Vengo a visitar a mi futura suegra». «¿Qué tiene que ver esa mujer?». «Señora, ¿es usted una cuidadora o un perro guardián?». «Cuidado con lo que dice. La señora García no se amilanó. Yo trabajo aquí. Sigo las reglas de quien me contrata. La señora Carmen paga. La señora Carmen manda». «¿Prometida, dice? ¿Tiene papeles?». «El señor Javier no me ha dicho nada. Ayer, cuando vinieron él y el señor Pablo, no la presentaron a usted». Desde dentro, Pilar oyó el alboroto y preguntó preocupada: «Señora García, ¿qué pasa?». «Nada, señora». «Alguien se ha equivocado de habitación», gritó la señora García. Valeria se enfureció aún más. Que una cuidadora la humillara en el pasillo del hospital, a la vista de sus compañeras enfermeras y médicos, era una afrenta. «No me importa». Valeria empujó con fuerza a la señora García. «Voy a entrar. Señora, soy Valeria, la futura esposa de Javier», gritó, intentando entrar. La señora García la bloqueó de nuevo, y la cara cesta de fruta cayó al suelo, esparciendo manzanas y uvas por todas partes. «¿Qué es este escándalo? ¿Por qué tanto ruido?». Una voz autoritaria resonó. El doctor Vargas apareció al final del pasillo, con su bata blanca de médico. Le acompañaban otros médicos, probablemente en su ronda por las habitaciones. Por supuesto,
Esta aparición no fue una coincidencia. Sabía que Valeria actuaría. Le había pedido al doctor Vargas que pasara casualmente por esta zona a las 10 en punto. Director. Valeria reconoció inmediatamente al doctor Vargas y se sobresaltó, pero aún así alzó la voz. Director, mire a esta mujer. Solo quería visitar a la madre del doctor Javier Morales y no me ha dejado entrar, me ha empujado. El doctor Vargas miró a Valeria de arriba a abajo. Su mirada era fría. Había visto a todo tipo de personas y sabía perfectamente lo que significaba esta escena. Enfermera Valeria, de medicina interna, ¿verdad? Dijo con voz tranquila. Esta es la zona VIP. Se requiere silencio absoluto. La paciente de la habitación 705 acaba de ser operada del corazón. No puede alterarse. Usted es enfermera, debería saberlo mejor que nadie. Lo sé, pero soy familia, argumentó Valeria. Familia, el doctor Vargas frunció el ceño. Según el historial médico de la paciente Pilar, la única tutora y responsable es la señora Carmen. La señora Carmen ha pedido al hospital que garantice el reposo absoluto de la paciente. ¿Qué es usted para la paciente? Soy la futura prometida del doctor Javier Morales, su hijo, gritó Valeria, como si fuera un talismán. El doctor Vargas se burló, una burla que Valeria nunca olvidaría. Futura prometida. En este hospital no trabajamos con esos títulos, trabajamos con la ley. La señora Carmen tiene la autoridad. Además, el doctor Vargas bajó la voz. ¿Sabe usted que el doctor Javier Morales ha sido suspendido de empleo? Esta frase fue como un rayo en un cielo despejado para Valeria. Se quedó en shock. ¿Qué? ¿Suspendido? ¿Por qué? Eso es un asunto interno del hospital. Pero le aconsejo a esta enfermera, el doctor Vargas señaló a Valeria, que no merodee por donde no le corresponde, que no haga cosas que no debe hacer una enfermera, y que vuelva a su departamento a trabajar. Alterar el orden del hospital es una falta grave. El doctor Vargas se giró hacia la señora García. Señora García, continúe con su trabajo. Ya he avisado a seguridad. Nadie que no esté en la lista de la señora Carmen puede entrar, bajo ningún concepto. Sí, director. La señora García inclinó la cabeza. El doctor Vargas y los médicos se fueron, dejando a Valeria sola en el pasillo. Las miradas de sus compañeros que pasaban, cuchicheaban y señalaban. Algunos con lástima, otros con regocijo. Ella, tan elegantemente vestida y maquillada, ahora estaba de pie en medio de un montón de fruta esparcida, pareciendo tan miserable como una gallina desplumada. Valeria no pudo soportar la humillación. Gritó, se dio la vuelta y salió corriendo del pasillo, pisoteando la fruta. Yo estaba en una escalera cercana, presenciando toda la obra. Sonreí. Este drama lo ha interpretado muy bien. Y lo más importante, la cámara de seguridad de alta definición más nítida del pasillo de la zona VIP lo ha grabado todo. Saqué mi móvil y llamé al señor Ramos. Señor Ramos, es hora de conseguir ese video y prepararme una carta. Esa misma tarde, obtuve el video de la cámara de seguridad del hospital. Javier miró a Valeria y luego al desordenado y pequeño apartamento. Traer a Pilar, recién operada del corazón, a este lugar para que la cuidara Valeria, que ni siquiera se cuidaba a sí misma. No podía ni imaginarlo. No, negó Javier con la cabeza. Mamá acaba de ser operada. Necesita las mejores condiciones. Aquí no. Así que no confías en mí, gritó Valeria, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Me desprecias. ¿Crees que no sé cuidar a nadie? Coloqué este video junto a las pruebas anteriores. Las fotos de Javier cuidando tiernamente a la madre de Valeria en la 703. La grabación de él mintiéndome y los mensajes de Pablo que demostraban que Javier había abandonado a su propia madre. Tenía una colección perfecta, pero no tenía prisa. Un ataque efectivo debía ser sorpresivo y letal. No quería actuar yo misma. Quería que se derrumbaran en el fango que ellos mismos habían creado. Empecé a redactar una carta. No una carta cualquiera. Era una urbanización de nueva construcción, con una seguridad impecable, instalaciones modernas y, lo más importante, lo suficientemente lejos de ese pasado. No me llevé muchas cosas. Algo de ropa, algunos libros y la única foto de boda que no me atreví a tirar. No porque quedara amor, sino para recordarme mi estupidez de los últimos 10 años. La tiré en el cajón más profundo de mi nuevo armario. Mi nuevo apartamento estaba en la planta 30 y tenía un balcón con vistas al río. Estimados miembros del Comité de Disciplina y de la Junta Directiva, escribí, soy una persona que lleva mucho tiempo trabajando en este hospital y solicito el anonimato. Recientemente, en nuestro hospital están ocurriendo una serie de sucesos muy lamentables que afectan gravemente a la reputación y a la ética médica, y empecé a contar. Era una carta de denuncia anónima, escalofriantemente detallada.
No la escribí con el tono emocional de una esposa traicionada. La escribí con el tono de un miembro del personal médico indignado que no podía permanecer en silencio por conciencia profesional. Empecé elogiando la larga tradición de ética médica del Hospital Central Universitario de Madrid. Luego, saqué mis cartas. Dije que mientras el doctor Javier Morales descuidaba su trabajo para cuidar de la madre de su amante, su propia madre, Pilar, estaba grave en un hospital de provincias, abandonada por él. Presenté como prueba los mensajes y el historial médico del hospital de provincias. Lancé la pregunta: ¿puede un médico que es capaz de abandonar cruelmente incluso a su propia madre tener la ética médica suficiente para tratar a los pacientes? ¿Merece un hombre que pasa su tiempo de trabajo cuidando a la madre de su amante estar en las filas del hospital? Y el golpe final, presenté el video de esa misma mañana. Dije que después de que el doctor Javier Morales y la enfermera Valeria fueran descubiertos por su muy amable y rica exmujer y se divorciaran, la enfermera Valeria, lejos de avergonzarse, se había vuelto aún más descarada. Esa misma mañana, en el pasillo de la zona VIP, vestida de forma provocativa, proclamándose prometida, había irrumpido en la habitación 705, donde la exmujer de Javier estaba cuidando de su suegra, montando una escena, empujando a la cuidadora y agitando a una paciente recién operada del corazón hasta el punto de casi provocarle un ataque. El video completo de la cámara de seguridad lo grababa todo. Concluí: las acciones de violación de la ética profesional del doctor Javier Morales, adulterio, abandono de su madre anciana, y el comportamiento de la enfermera Valeria como amante y perturbadora del orden del hospital, estaban causando una enorme indignación entre todo el personal médico. Instamos a la Junta Directiva y al Comité de Disciplina a que investiguen a fondo, esclarezcan los hechos y los traten con severidad, para devolver un ambiente limpio al hospital y proteger la imagen de la bata blanca. Releí la carta. Era perfecta. Cada frase apuntaba directamente al punto débil de Javier: su reputación y su carrera. No envié un correo electrónico. Imprimí la carta sin dejar rastro alguno. Metí todas las pruebas, el video, las fotos, la grabación, en un USB. A la mañana siguiente, contraté un servicio de mensajería anónimo para enviar un paquete directamente al presidente del Comité de Disciplina del hospital y otro idéntico al despacho del doctor Vargas. El doctor Vargas sabría qué hacer. El viento había empezado a soplar. Ahora solo tenía que esperar a que el barco de Javier y Valeria naufragara. 2 días después de que se enviara la carta anónima, todo el Hospital Central Universitario de Madrid sufrió un terremoto subterráneo. La carta y las pruebas irrefutables del USB se presentaron en una reunión de urgencia de la Junta Directiva y el Comité de Disciplina. Todo fue más rápido de lo que esperaba. El doctor Vargas, como director, expresó su extrema ira y decepción. Ordenó que se esclareciera el asunto y se tratara con severidad, sin excepciones. Inmediatamente, Javier fue convocado a la sala de disciplina. Entró en la habitación sin saber qué pasaba. Pero cuando el presidente del Comité de Disciplina le puso delante las fotos de él cuidando a la madre de Valeria, reprodujo la grabación de audio y finalmente proyectó en la gran pantalla el video de Valeria montando una escena en el pasillo VIP. El rostro de Javier se quedó sin una gota de sangre. ¿Cómo explica todo esto, doctor Morales? La voz del presidente era gélida. Javier apenas podía mantenerse en pie. No podía explicarlo. Las pruebas eran demasiado evidentes. Tartamudeó. Me han tendido una trampa. Es la venganza de mi exmujer. No nos interesa el motivo, le interrumpió el presidente. Solo nos interesan los hechos. ¿Tuvo usted una aventura con la enfermera Valeria? Sí. ¿Abandonó usted a su madre anciana? Sí. ¿Su amante montó una escena en el hospital? Sí. Todo era cierto. Pero no hay peros. La Junta Directiva ha decidido. Hasta que salgan los resultados finales de la investigación, el doctor Javier Morales queda suspendido de empleo durante 3 meses. Durante este periodo, se suspenden todos sus emolumentos. La enfermera Valeria también queda suspendida durante 1 mes, y tras escribir una carta de autocrítica, será trasladada al departamento de nutrición. Javier se tambaleó, a punto de derrumbarse. Suspensión de empleo. Su sueño de ser subdirector se había hecho añicos. La reputación que había construido durante toda su vida se había derrumbado en una sola mañana. La noticia se extendió como la pólvora. Todo el hospital, desde los médicos hasta las enfermeras y los cuidadores, cuchicheaban sobre Javier y Valeria. El brillante doctor Javier Morales ahora llevaba la etiqueta de adúltero, mal hijo y hombre temeroso de su esposa, y la chica sexy de medicina interna, Valeria, se había convertido en una zorra, una mujer estúpida que destrozaba familias.
Javier salió de la sala de disciplina como un alma en pena. Pasó por las plantas y las miradas de sus colegas ya no eran de respeto, sino de desprecio y lástima. No tuvo valor para volver a su departamento, cogió la scooter y se fue a casa a toda prisa. Necesitaba un lugar donde descargar su ira. Entró de una patada en el apartamento de alquiler. Valeria estaba escuchando música con su mascarilla de pepino. Aún no se había enterado de la mala noticia. ¿Ya has vuelto? ¿Qué cara es esa? ¿Te la ha vuelto a jugar tu exmujer? ¡Cállate! Rugió Javier como una bestia herida. Corrió y le dio una bofetada a Valeria con todas sus fuerzas. El golpe la hizo rodar del sofá. Los trozos de pepino volaron por todas partes. Se cubrió la cara, en shock. «Me has pegado». «Pegarte. Quiero matarte». Javier señaló a Valeria, con los ojos inyectados en sangre. «Todo esto es por tu culpa. ¿Sabes lo que acabas de arruinar?» «¿Qué he hecho yo?», empezó a llorar Valeria. «¿Qué has hecho? Mira esta resolución de suspensión de empleo». Javier la tiró sobre la mesa. «Por tu estúpido juego de futura prometida, me han suspendido de empleo. ¿Estás contenta ahora? Has arruinado toda mi carrera». Valeria cogió el papel, lo leyó y tembló. «¿Suspendido? ¿Cómo es posible? Si solo fui a visitar». «¿Visitar? ¿Llamas visitar al escándalo que montaste? ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes ganar a Carmen? No le llegas ni a la suela de los zapatos. Eres solo una estúpida». «Tú me has metido en esto», se burló Javier. «¿Qué estás diciendo?» Al oír a Javier elogiarme, los celos superaron inmediatamente al miedo. ¿Ahora la alabas a ella? Te han suspendido porque eres un inútil. Esa loca te ha hecho daño. ¿Y ahora me echas la culpa a mí? ¿Eres un hombre? Sí, no soy un hombre. Javier rompió un vaso contra la mesa. Soy un idiota. Un idiota por dejar a una mujer como Carmen por una como tú. Un idiota por creerme tu amor verdadero. ¿Me quieres a mí o a mi etiqueta de médico y a mi dinero? Ahora no tengo nada. ¿Por qué sigues aquí? Javier, Valeria se quedó sin palabras. Vete. Lárgate. Javier se sentó y se agarró la cabeza. Lárgate de mi casa ahora mismo. No quiero volver a ver tu cara. Se acabó todo. El amor que una vez habían idolatrado, por el que lo habían arriesgado todo, ahora estaba hecho añicos. Se derrumbó ante la primera pequeña tormenta, porque estaba construido sobre la mentira, el egoísmo y la estupidez. Javier lo había perdido todo. Su carrera, su reputación y ahora, su amor. Se había quedado, literalmente, con las manos vacías. Me enteré de la noticia por el señor Ramos. Solo sonreí. Esto aún no había terminado. Esto era solo el aperitivo. Javier y Valeria tuvieron una pelea monumental. Valeria lloró, insultó y hizo las maletas. Pero al final, no se fue. ¿A dónde podía ir? Suspendida de empleo, trasladada a nutrición. Con los malos rumores extendidos, no tenía cara para ver a nadie. Si dejaba a Javier ahora, también se quedaría con las manos vacías. Apretó los dientes y se quedó, viviendo entre las recriminaciones y la frialdad de Javier. Javier cayó en la desesperación. Con la suspensión de empleo, no tenía sueldo. Se encerraba en casa todo el día, bebiendo. No tenía valor para ir al hospital, para ver a nadie. Tampoco tenía valor para ir a ver a su madre. Ahora que no tenía dinero ni honor, ¿con qué derecho podía verla? Sabía que estaban tocados. La carrera, el amor, el honor, todo de lo que una vez se sintieron orgullosos, ahora había desaparecido. Era hora de que yo asestara el golpe de gracia, el último y más cruel. Fui al hospital a visitar a Pilar. Su salud se había recuperado por completo. El doctor Vargas me dijo que podría recibir el alta la semana siguiente. Entré en el despacho del doctor Vargas. Me estaba esperando. «Doctor, buenos días. Ya estoy aquí». El doctor Vargas sonrió. «Tu madre está recuperada. Podrá irse la semana que viene. ¿Qué piensas hacer?» Miré al doctor Vargas. Mi mirada era firme. «No puedo llevarla a casa ahora mismo». «Doctor, necesito pedirle un último favor». «Sabía que dirías eso». Suspiró. «¿Qué más planeas?» «Javier ha sido suspendido de empleo. ¿No crees que es suficiente, Carmen? ¿Qué más quieres?» «Quiero que pague por ser un mal hijo». Mi voz se volvió fría. «Ha perdido su carrera, quizás su amor, pero todavía tiene a su madre. Quiero que experimente lo que es perderlo todo, incluso la última oportunidad de ser un buen hijo». El doctor Vargas frunció el ceño. «¿Qué vas a hacer?» «He investigado», le interrumpí. «Mi compañía farmacéutica acaba de importar una nueva generación de sedantes para anestesia quirúrgica.
Una dosis baja induce un sueño profundo, pero con una dosis controlada, el paciente puede entrar en un estado de sueño extremadamente profundo, casi similar a la muerte clínica. La temperatura corporal baja, el pulso es muy débil, la respiración es casi imperceptible y no se puede despertar con estímulos normales. Existe un antídoto específico. El doctor Vargas se quedó en shock. Carmen, ¿estás loca? Es demasiado peligroso. No puedo hacer eso. Confío en usted, le miré directamente a los ojos. Usted es el mejor cardiólogo. Sabe lo bien que está Pilar ahora. Si usted lo supervisa personalmente, no habrá riesgo. Solo necesito que la duerma un rato. Un sueño profundo de unos 30 minutos. Solo 30 minutos. ¿Para qué? ¿Para que Javier y Valeria vengan y vean a su madre muerta? Gritó el doctor Vargas. ¿Te das cuenta de lo cruel que es esto? ¿Tanto para Pilar como para Javier? ¿Cruel? Me burlé. Cuando la dejó en el hospital de provincias esperando a morir, ¿pensó él en la palabra cruel? Cuando se fue de viaje con su amante mientras su madre estaba grave, ¿fue cruel? Solo quiero darle una lección que no olvidará en su vida. Quiero que viva el resto de su vida con la culpa de haber matado indirectamente a su madre. El doctor Vargas me miró con una expresión compleja. Vio en mis ojos una determinación inquebrantable. Suspiró y se reclinó en su silla. Eres igual que tu padre. Una vez que tomas una decisión, nadie puede detenerte. De acuerdo. Te ayudaré. Pero solo esta vez, y tú asumes todos los riesgos. Gracias, doctor, incliné la cabeza. ¿Cuándo? Mañana, dije, cuando esté en su momento más desesperado. Salí del despacho del doctor Vargas. El plan estaba listo. Llamé al señor Ramos. Señor Ramos, ha llegado el momento. Filtre la noticia de que la salud de la señora Pilar ha empeorado repentinamente, que está grave y que es posible que no pase de esta noche. Asegúrese de que esta noticia llegue a Javier y a Valeria de la forma más natural posible. Entendido, señora Carmen. La última obra, el gran final, estaba a punto de comenzar. La noticia de que Pilar había empeorado y estaba grave se extendió deliberadamente. El señor Ramos le pidió a algunas enfermeras que odiaban a Valeria que dejaran caer el rumor casualmente en la cafetería del hospital. La noticia, después de varios rumores, llegó a oídos del hermano de Javier, Pablo, que se había quedado en Madrid para ayudar a Javier, con el contenido de que Pilar está en su lecho de muerte y el médico dice que es difícil que pase de esta noche. Pablo, aterrorizado, corrió al apartamento de alquiler de Javier, que estaba borracho. «Javier, despierta. Mamá se está muriendo», lloró Pablo, sacudiendo a Javier con fuerza. Javier, aturdido por el alcohol, levantó su pesada cabeza. Olía a licor. «¿Qué dices? ¿Qué le pasa a mamá?» «Acabo de oír a unas enfermeras en el hospital. Dicen que mamá ha empeorado de repente, que la están reanimando. Que puede que no pase de esta noche. Tú eres médico. Tienes que ir a verla». Javier se quedó helado. La borrachera se le pasó de golpe. Se levantó de un salto tambaleándose. «Imposible. Mamá estaba bien. La semana pasada la vi y estaba bien. No lo sé». Eso es lo que han dicho. Justo en ese momento, Valeria salió de la habitación. Llevaba varios días viviendo como una muerta en vida. Tenía los ojos hundidos. Al oír la noticia, Valeria también se asustó. En medio de ese terror, un pensamiento cruzó la mente de Valeria. Quizás esta era la última oportunidad. Si Pilar realmente se estaba muriendo, si llegaban a tiempo y fingían llorar y ser buenos hijos, al menos podrían salvar un poco de su dignidad. Al menos Pilar los perdonaría antes de morir. Y Javier la necesitaría aún más cuando perdiera a su madre. «Javier, cálmate», dijo Valeria apresuradamente. «Tenemos que ir al hospital ahora mismo. Tenemos que verla por última vez. Tenemos que mostrar nuestra piedad filial. ¿Entiendes?» Javier tenía la mente en blanco. Había perdido su carrera, y ahora iba a perder a su madre. Se sentía como un completo fracasado, un pecador. La culpabilidad y el dolor que había reprimido durante tanto tiempo estallaron. «Sí, tenemos que ir al hospital», repetía como un autómata. «Tengo que salvar a mamá. Soy médico». «Sí, tengo que ir». Valeria se puso los zapatos a toda prisa y tiró de Javier. No tuvo tiempo de cambiarse. Llevaba puesto un pijama arrugado. Javier también. Se puso un abrigo que apestaba a alcohol a toda prisa. Llamaron a un taxi. Los tres, Javier, Valeria y Pablo, se apretujaron en el taxi y corrieron hacia el hospital en medio de la noche. Javier no decía nada, solo miraba por la ventana. Sus manos temblaban. Valeria susurraba oraciones y Pablo lloraba en silencio. No corrían para salvar a Pilar, sino para salvar sus propias conciencias culpables. Esperaban un perdón tardío.
No sabían que estaban corriendo directamente hacia la última trampa que yo había preparado, la más cruel. El doctor Vargas y yo estábamos en la habitación 705 desde temprano. A la señora García le había dicho que se tomara el día libre. Antes de que llegara Javier, el propio doctor Vargas le había administrado a Pilar la dosis de sedante para inducir el sueño profundo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Carmen?, me preguntó por última vez. Mientras ajustaba la dosis, todavía había tiempo para detenerse. Completamente segura, doctor, respondí sin dudar. Tienen que pagar. Pilar se durmió muy rápidamente. El doctor Vargas comprobó sus constantes. El pulso era lento y muy débil. La presión arterial había bajado y la temperatura corporal empezaba a descender. El doctor Vargas la cubrió con una fina manta. Su rostro estaba sereno, pero pálido y sin color. De acuerdo, dijo el doctor Vargas. El efecto durará aproximadamente 1 hora. Estaré en la sala de guardia de al lado. Todos los monitores están conectados a mi habitación. Pero espero que tu obra termine pronto. Solo 30 minutos, dije. El doctor Vargas asintió y se fue. Me quedé en un rincón de la habitación. Apagué la luz de noche, dejando solo la tenue luz amarilla que se filtraba desde el pasillo. El aire en la habitación era denso, frío, olía a muerte. Justo en ese momento, se oyeron pasos apresurados en el pasillo. Eran los de Pablo. «Mamá. Mamá». La puerta de la 705 se abrió de golpe. Javier, Valeria y Pablo entraron corriendo. Se quedaron paralizados en la puerta. La escena en la habitación los dejó helados. Su madre, Pilar, yacía inmóvil en la cama. Su rostro estaba pálido y la fina manta que cubría su pecho no se movía en absoluto. El monitor de frecuencia cardíaca de al lado, por alguna razón desconocida, no emitía el familiar bip bip. Lo había apagado. «Mamá». Pablo temblaba, sin atreverse a acercarse. Valeria se tapó la boca con las manos. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados. Javier, con su instinto de médico, fue el primero en reaccionar. Corrió hacia la cama. Se negaba a creer que su madre pudiera estar muerta. «Mamá, mamá, abre los ojos. Soy Javier». Apoyó la oreja en el pecho de su madre, intentando escuchar el latido de su corazón. Silencio. El frío del sedante le hizo estremecerse. Rápidamente, buscó el pulso en su muñeca. Era tan débil, casi imperceptible, hundido bajo la piel fría. «No, no. Sin pulso, sin respiración», murmuraba como un loco. Se llevó los dedos a la nariz de su madre. No había aliento cálido. Era cirujano, había presenciado innumerables muertes, pero no podía aceptar esta. «Javier, ¿qué le pasa a mamá?», preguntó Pablo temblando. Javier levantó la cabeza. Su mirada estaba completamente vacía. Había perdido la razón, solo negaba con la cabeza, sin alma, y se desplomó. No lloró. Simplemente se desplomó en el suelo frío junto a la cama de su madre. Su cuerpo se convulsionaba y de su garganta brotó un gemido de desesperación. Estaba completamente roto. Valeria, al ver la escena, al ver la caída de Javier, lo entendió todo. Dejó escapar un grito agudo, lleno de terror, culpa y miedo. «No he sido yo. No es por mi culpa», gritó, y luego se desmayó en la puerta. La obra había alcanzado su clímax. Justo cuando Valeria se desmayó y Javier se derrumbó, salí del rincón oscuro de la habitación. No estaba sola. Detrás de mí venían 2 enfermeras y el doctor Vargas. Habían acudido casualmente al oír el grito de Valeria. «¡Oh, Dios mío! ¡Mamá!», grité, aún más desconsolada que Valeria. Había usado un poco de aceite de menta para estimular mis glándulas lacrimales. Ahora era la nuera más triste del mundo. Corrí hacia la cama, pero no miré a Pilar, sino a Javier. Estaba preparada. Mis mejillas estaban empapadas de lágrimas. «Javier, Valeria, ¿qué hacéis aquí?», grité, señalando directamente a la cara de Javier, que ahora me miraba con ojos sin alma. «Mamá estaba durmiendo». «Acababa de dormirse después de un ataque de dolor. ¿Por qué habéis irrumpido aquí montando un escándalo? ¿Por qué?». Javier no entendía lo que decía. Todavía estaba en estado de shock. Me giré hacia el doctor Vargas, que estaba examinando apresuradamente a Pilar. El doctor Vargas tenía el estetoscopio en el pecho de la señora. Frunció el ceño y negó con la cabeza. «Doctor, ¿cómo está mi madre?», pregunté con voz temblorosa. El doctor Vargas me miró a mí y luego a Javier. Su mirada estaba llena de decepción e ira. «Doctor Javier Morales, ¿es usted?», dijo, señalando a Javier. «¿Tiene usted la cara de venir aquí?».
La paciente acababa de estabilizarse después de un ataque de dolor torácico. Advertí a las enfermeras que nadie la molestara. ¿Por qué han irrumpido usted y esa mujer aquí gritando? ¿Sabe usted lo peligroso que es un estímulo fuerte para un paciente cardíaco? Yo, tartamudeó Javier. Acababa de darse cuenta de la presencia del director. Sois vosotros, grité como si hubiera recibido una señal y corrí hacia Javier. Vosotros la habéis matado. Mamá estaba en paz. No le pasó nada durante todo el tiempo que la cuidé, y en cuanto aparecisteis vosotros, le pasó algo. Sois unos gafes, sois unos malos hijos, la habéis matado. Lloré y grité. Interpreté el papel trágico a la perfección. El hermano de Javier, Pablo, se creyó mis palabras. Empezó a mirar a Javier y a Valeria, que yacía inmóvil en el suelo, con odio. Carmen, no, intentó explicar Javier. —¿Que no? —le grité en la cara. Mira esto. Corrí hacia la mesita de noche y saqué lo que había preparado de antemano. Saqué un fajo de papeles y se los tiré a la cara a Javier. Esto es lo que queríais, ¿verdad? Javier cogió los papeles con manos temblorosas. En la parte superior, en negrita, estaba impreso certificado de defunción. Debajo, los datos de Pilar. Y la parte más importante, la causa de la muerte. Insuficiencia cardíaca aguda provocada por un fuerte shock emocional, y la hora de la muerte. Las 22:15, la hora en que irrumpieron. La firma del doctor Vargas y el sello del hospital estaban claramente estampados, imposibles de falsificar. Javier miró el certificado y luego al doctor Vargas. El doctor Vargas se giró y suspiró. Hicimos todo lo posible. Pero la paciente recibió un shock demasiado grande. Ese suspiro, ese gesto de girar la cabeza, fue la confirmación final. Javier miró el certificado de defunción. Miró a su madre, inmóvil. Escuchó mis llantos y mis acusaciones. Se lo creyó. Creyó que su aparición y la de Valeria le habían dado el último golpe, le habían arrebatado la vida a su madre. No solo había sido un mal hijo en vida, sino que ahora era el asesino directo de su madre. Era una deuda que nunca podría pagar. No, gritó Javier una última vez, y sus ojos perdieron el foco. No se cayó, no gritó. Simplemente se quedó allí, inmóvil, como un cadáver sin alma. Todavía respiraba, pero ya estaba muerto. Las enfermeras despertaron a Valeria con agua. En cuanto abrió los ojos, vio el certificado de defunción en las manos de Javier, gritó de nuevo y se volvió a desmayar. Esta vez, nadie le hizo caso. La obra había terminado. El hospital estaba alborotado, la habitación VIP 705 era el centro de la tragedia. Las enfermeras y los médicos, desplegados por el doctor Vargas, acudieron y negaron con la cabeza con lástima. Todas las miradas se centraron en Javier. No le veían como a un colega, sino como a un pecador, y sus miradas estaban llenas de desprecio y juicio. «Pobre señora», susurró una enfermera. Su exnuera la cuidó hasta que se recuperó, y en cuanto aparecen su hijo y su amante, se muere. «Sí, es el karma», añadió otra. Cuando su madre estaba enferma, se escapó con la mujer, y cuando se está muriendo, corre a ser un buen hijo. ¿Quién puede soportar esa piedad filial? Javier lo oyó todo. Se quedó allí, sin alma, sin importarle los cuchicheos que se le clavaban en los oídos como cuchillos. Su hermano Pablo corrió hacia él, no para consolarle, sino para pegarle. «Hermano, has matado a mamá. ¿Estás contento ahora?», gritó Pablo, golpeando a Javier con los puños. Javier no se defendió, no se resistió. Dejó que su hermano le pegara. Se lo merecía. El doctor Vargas hizo una señal a seguridad. «Basta ya. Llévense al señor Pablo fuera. Bajen a la señorita Valeria a urgencias. Y doctor Javier Morales, usted ya no es personal de este hospital. Váyase». Esta frase fue suave, pero cerró todas las puertas del futuro de Javier. Javier salió de la habitación tambaleándose. Pasó por el pasillo, entre las miradas acusadoras. Bajó las escaleras. No sabía a dónde iba. La obra había terminado. Después de que todos se fueran, la habitación volvió a quedar en silencio. Me sequé las lágrimas falsas. El doctor Vargas entró y cerró la puerta con llave. Se acercó a la cama y le puso a Pilar una larga inyección. «Tu obra», dijo con voz cansada, «ha sido más cruel que cualquier obra de teatro que haya visto. Solo he recuperado lo que era mío y le he dado una lección, doctor», respondí con calma. «Ese certificado de defunción», me interrumpió, «se convertirá en un registro oficial. En los papeles la señora Pilar está muerta. Tenemos que sacarla de aquí antes de que amanezca. He preparado un coche en la salida del sótano B2. Te la llevas esta misma noche. A partir de hoy, para el mundo, Pilar está muerta».
Entendí la gravedad de las palabras del doctor Vargas. Esto no era un alta, era una fuga. Me quedé junto a la cama mirando a Pilar. Su respiración empezaba a regularizarse. El color volvía lentamente a sus mejillas. Le susurré al oído, mientras dormía: «Mamá, todo ha terminado. La obra ha terminado. La llevaré a un lugar muy tranquilo y pacífico. Un lugar sin Javier, sin Valeria, sin hipocresía. Empezaremos una nueva vida». Esa noche, a través de los pasadizos privados del doctor Vargas, saqué a Pilar, todavía dormida, del hospital en secreto, y la llevé a un lujoso centro de descanso a las afueras de la ciudad que había preparado de antemano. A la mañana siguiente, mientras Javier y Valeria todavía se revolvían en el infierno que habían creado, el hospital anunció oficialmente la muerte de la paciente Pilar. El doctor Vargas, alegando que la familia estaba demasiado dolida y quería un funeral discreto, permitió que se llevaran el cuerpo durante la noche y rechazó todas las visitas ruidosas. Y Javier y Valeria se quedaron en el infierno que ellos mismos habían creado. Javier fue despedido del hospital por escándalo moral y grave daño a la imagen. Ningún hospital quiso contratarle. Perdió toda su carrera y su futuro. Vivió el resto de su vida con una culpa extrema, creyendo que había matado a su propia madre. Valeria, al despertar, no pudo soportar la situación. Se fue. Su amor, por el que lo habían arriesgado todo, terminó en odio y culpa. Mi venganza estaba completa. No les quité la vida. Solo les quité lo que más valoraban. Javier perdió su honor y su carrera. Valeria perdió su red de apoyo. Y ambos tendrían que vivir el resto de sus vidas bajo el fantasma de la culpa que yo había creado.